Comencem la roda de premsa de Xavi Jiménez. Preguntes, com vulgueu. Xavi, segon partit consecutiu marcat en l'Alexis Sala y segon gol importantísimo. Sí, bueno, me hubiese gustado que hubiese valido por lo menos para los 3 puntos, pero bueno, un empate, como se haya puesto el partido, un rival que nos ha apretado bastante bien y nos ha costado empatar y bueno, pues eso, a seguir sumando y cada día pues esperamos un poquito más cerca de los posibles objetivos. ¿Os ha costado mucho, perdón, os ha costado demasiado tiempo reaccionar al ritmo del final? Si hubiese hecho eso antes, tal vez los 3 puntos se hubieran quedado en casa, ¿no? Bueno, pero es lo de siempre, ¿no? Yo creo que hemos empezado bastante bien el partido, dominando bastante y quizás la primera que han tenido ellos, pues un penalti un poco dudoso, pero bueno, penalti, nos han metido el gol y sí que es verdad que ahí la primera parte nos ha costado mucho pues volvernos a meter en el partido y hacerles peligro. La segunda hemos salido un poquito diferente, hoy pues nos ha dado más profundidad, se han quedado más balones con Edgar y bueno, la verdad que los hemos metido prácticamente en su campo y a partir de ahí pues hemos sacado el empate y bueno, hemos estado cerquita de remontar el partido, ¿no? que era lo que buscábamos. ¿Qué sensación se queda en el vestuario cuando después de toda esta ola de coraje, de ánimo para conseguir empatar el partido, se ve reflejada en un gol para empatar un partido que a priori se veía complicado, claro, para poder superar la defensa del Zaragoza? Sí, pues es un poquito un sabor agridulce, ¿no? Porque teníamos muchas esperanzas en este partido, en la previa pues hemos perdido a jugadores que eran importantes, hemos tenido que jugar sin centrales natos y bueno, quizá pues eso nos ha costado un poquito después del gol tener un poquito de dudas, pero está claro que los 2 jugadores que han salido de central hoy han hecho un buen partido y bueno, se ha visto, ¿no? No hemos pasado prácticamente apuros y bueno, luego pues conseguir el empate, como tú dices, al final pues es importante, pero no sé, te queda ese regustillo de decir, hombre, si hubiésemos tenido un poquito más de punch, igual pues hubiésemos conseguido incluso ganar el partido. Sobre todo por como hemos visto también que Piti iba incorporando innovaciones tácticas o diferentes variaciones para conseguir un poco superar esa defensa que en el principio de partido sobre todo se veían muy sólidos. Lo que pasa es que a pesar de todo, luego igualmente al final habéis conseguido superarla incluso para poder ganar el partido de hoy, claro, como decías. Sí, pero bueno, sobre todo yo pienso que los cambios han sido porque se nos ha atragantado los segundos 20 minutos de la primera parte se nos había atragantado mucho el partido y no conseguíamos hacer nuestro juego y la variación táctica yo pienso que ha sido por eso, ¿no? Para buscar un poquito más que Edgar y Eloy pues se quedasen más balones y tener más presencia y bueno, la verdad que hoy ha salido bien. Podría haber salido un poquito mejor, pero ha salido bastante bien. ¿Os cuesta más atacar a equipos de zona baja que equipos de zona alta? Yo, hombre, no... Sí que es verdad que últimamente los resultados contra equipos de arriba están siendo muy buenos, pero pienso que cada partido es un mundo, ¿no? Hoy creo que salimos bastante bien y los primeros 20 minutos de partido salimos bastante bien, pero se nos ha atragantado. Y yo pienso que es más por el penalti, o igual un poquito nos han entrado un poquito las dudas al principio que quizá por el rival, ¿no? Es una cosa que creo que nosotros pues tenemos que saber llevarla, que en cada partido es un mundo y se nos puede poner el partido mal, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y seguir, ¿no? Que bueno, que sea el rival que sea, aquí nadie te lo pone fácil y pues estos chavales tienen mucha calidad y muy buena técnica individual y bueno, si no estás tú como equipo bien, te pueden hacer mucho daño.